Buen día chicos, bienvenidos a la clase de literatura española en este día. Ya nos encontramos en la sexta semana, ya casi finalizando nuestro periodo número 4, ¿verdad? Este día vamos a hablar sobre la ilustración. Les pido por favor que tengan a la mano su cuaderno para poder realizar los apuntes respectivos en la clase. Iniciamos con nuestra agenda. Hablaremos del contenido socioemocional, posteriormente el desarrollo del contenido. En esta hora clase pues se les va a pedir que se guíen de la guía que es también el contenido de la separata de nuestro periodo número 4 para poder elaborar un cuadro resumen sobre el tema. Van a realizar la actividad de clase y posteriormente lo van a subir a la plataforma del colegio en la sección de tareas como lo hemos venido haciendo durante estas semanas. Iniciamos entonces con nuestro contenido socioemocional. En esta ocasión corresponde al tema festejando a la niñez y a la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues acabamos, ¿verdad?, de terminar un día viernes donde pues, se celebra el Día del Niño, y en ese festejo pues todos y todas hemos sido partícipes de diversas actividades que se ha realizado por parte del colegio para poder pasar un día agradable, un día lleno de mucho aprendizaje también, porque a pesar de que son juegos o ver una película o hacer karaoke, pues aprendemos también, ¿verdad? Aprendemos a convivir, aprendemos a respetar, a estar con los demás, a tener momentos agradables. La frase dice: ser niño es vivir entre sueños y juegos, sin saber dónde terminan unos y comienzan otros. Muy bonito, ¿verdad? La niñez es esa etapa donde cada uno de nosotros pues va avanzando, ¿verdad?, en el racionamiento, en el buen comportamiento, pero que esta niñez está siempre llena de muchos sueños. Ustedes tal vez, ¿verdad?, se recordarán que cuando estamos chiquitos queremos ser astronautas, doctores, queremos ser ingenieros, abogados, profesores, pero a medida que va pasando el tiempo, pues esa visión cambia. Hay que disfrutar el momento, ¿verdad?, disfrutar de esa niñez tan agradable. Otra frase muy bonita que encontré dice: un niño es el tesoro más grande del mundo. Cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien. Y en efecto, ¿verdad?, muchas veces todo lo que vemos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros papás, abuelitos, pues es un reflejo de cómo nosotros somos o nos comportamos. También, aparte de los diversos estados de ánimo en el que nos encontremos, pero nosotros tenemos que cuidar también a la niñez, a la adolescencia. Si usted está en esa etapa, tiene hermanitos menores, pues también hay que cuidarlos, porque ustedes y ellos son el futuro, ¿verdad?, el futuro de un mundo completo. No crea que usted no lo va a cambiar el mundo, claro que sí, ¿verdad? Entonces, chicos, los invito, ¿verdad?, a seguir siendo siempre niños de externa, interiormente, porque eso es muy fructífero para todos. Les repito la actividad para los que ingresan después, ¿verdad?, o empiezan a leerla. Pues en esta primera hora clase lo que vamos a hacer es, guiándonos de la separata que está también presente en los temas en esta guía, van a elaborar el siguiente cuadro resumen en el cuaderno y manuscrito, por favor. Al concluirlo, usted deberá de seguir los mismos pasos que hemos venido haciendo anteriormente. Ir a la plataforma del colegio, se va a literatura española, al apartado de tareas, y en tareas busca la semana 6 y ahí lo va a subir, ¿ah? Bueno, les presento el cuadrito resumen. En este cuadrito resumen usted, como la palabra lo dice, va a resumir, no va a copiar textualmente todo lo que aparece en la guía, sino que va a resumir qué es la ilustración,
¿Qué es el neoclasicismo? ¿Qué es la lírica, el teatro y la prosa en la ilustración? ¿Cuáles son los rasgos característicos, ¿verdad?, de cada uno de ellos? ¿Quiénes son los autores de máxima representación? Acá en el cuadrito de la ilustración y el neoclasicismo pues les va a aparecer tal vez solo o pueden repetir, pero acá van a escribir los autores más representativos de cada género literario. En cuanto a las obras, igual, ¿verdad? Usted se va al apartado de lírica, teatro y prosa y ahí va a colocar los títulos de las obras más sobresalientes. Y al finalizar, escriba también datos relevantes de suma importancia que considera usted que es importante aprender y dominar más que todo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro cuadrito resumen a partir de la explicación también que yo les vaya dando de la clase. La ilustración, ¿qué es? Pues es un movimiento cultural porque abarca también todas las artes, así como habíamos visto en el Renacimiento y en el Barroco. Este se dio en España en el siglo XVIII. Es conocido como el siglo de las luces. Yo sé que ya lo han escuchado también. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de la ilustración? Pues primero tiene el racionalismo, como la palabra lo dice también, viene de razón, ¿verdad? En este momento pues se esperaba que hubiese una confianza en la razón y en la ciencia para que de esta manera se fuera viendo cómo era el bienestar para todos. El humanitarismo, que tiene, ¿verdad?, como finalidad todas aquellas acciones que hace el ser humano. Entre esas acciones pueden ser la ciencia, la política, el arte, porque busca también que todos estén llenos de felicidad, llenos de bienestar, como podemos ver ahí, humanitarismo que viene de acción humana. El reformismo hace referencia a una reforma, a un cambio, y por eso acá nos dice el progreso humano es paulatino, ¿verdad? Va paso a paso, poco a poco, y se consigue con reformas progresivas, no con revoluciones violentas. Acuérdense, si nosotros nos vamos por el camino siempre de la paz, vamos a encontrar muchas cosas positivas, pero si nos vamos a la violencia, a hacer revoluciones que dañen a los demás, pues es todo lo contrario. El individualismo nos está hablando de esa iniciativa individual que cada una de las personas debía de tener para mostrar su naturaleza. En este apartado nos dice que es preciso conceder al pueblo un amplio margen de libertad de ideas, de expresión, de acción económica. Todo esto ya no solo en conjunto, sino que también de forma individual. Y la última o el último rasgo de la ilustración hace referencia a la fe en el progreso. Acá, pues como nos vemos, ¿verdad?, en la separata, está hablando de esas reformas sociales, de la ciencia, de la educación del pueblo, de la libertad individual. Y si usted se fija, vuelve a repetir palabras, ¿verdad?, como felicidad y bienestar para todos en general. Dentro de la ilustración vamos a encontrar un movimiento artístico y literario, el cual es el neoclasicismo. También se caracteriza por tres aspectos importantes. El primero, el didactismo. La didáctica es sinónimo de enseñanza, ¿verdad?, de educar. Y acá pues vemos que este se va transmitiendo para poder ir instruyendo al pueblo y por medio también de el que las personas disfruten la obra literaria. La claridad hace referencia a cuando expresamos de forma clara lo que se está diciendo, sin necesidad de andar con palabras cultas o con palabras rebuscadas, ¿verdad?, o de explicar demasiado. Las reglas sobre la inspiración hacen referencia a que la literatura se debe de someter a tres reglas racionales que garanticen la verdad y la claridad del mensaje.
y pone el ejemplo del teatro, ¿verdad? Que en el teatro se restaura la regla de las 3 unidades. Recordemos que en el barroco habíamos dicho que se da una ruptura de la regla de las 3 unidades. Entonces, en este nuevo movimiento renueva, ¿verdad? O cambia a lo que ya estaba establecido antes del barroco. La regla de las 3 unidades es unidad de lugar, unidad de tiempo y unidad de acción. La unidad de lugar significa que todo transcurre en el mismo lugar. Tiempo en menos de 24 horas o máximo 24. Y la acción todo gira en torno a una sola. Ahora pasaremos a hablar de los géneros literarios. Entre ellos está la lírica, ¿verdad? La lírica habla de las formas poéticas que se venían dando a partir de Renacimiento, Barroco, ¿verdad? Y acá pues en la lírica de la Ilustración vemos que se va abriendo paso, nos dice, a innovar, a cambiar, a renovar algo para poder presentarlo al público, y esta innovación tenía que ver con los temas y la forma de escribir del escritor, el estilo. Así pues empieza a surgir una poesía de tema cívico que satirizaba, o sea, que hacía una burla hacia la codicia o la tiranía de las clases privilegiadas, proponiendo proteger a los débiles y oprimidos. Ya vimos anteriormente que dentro de los rasgos, ¿verdad?, que caracterizan a la Ilustración, pues está el ver por el bienestar y la felicidad de los demás. Luego, en la poesía empieza a recoger también dudas que tenían los autores de la Ilustración acerca de los ideales. Entre ellos está la vida y su desorientación, cómo se afligían mucho, se angustiaban mucho por el paso del tiempo y la presencia de la muerte. La ciencia, recordemos que en la etapa o en el periodo, en el movimiento de la Ilustración, se fue convirtiendo en uno de los temas más tocados del momento. En la poesía se escribieron muchos cantos a los descubrimientos de la vacuna o de la máquina de vapor también, ¿verdad? Uno de los autores importantes, representantes de la poesía de la Ilustración, es Juan Meléndez Valdés, quien nace en 1754 y fallece en 1817. Él fue uno de los poetas que más se inspiró en su época. Escribió muchos poemas, ¿verdad?, de temas variados, pero él también cultivó una poesía que se le llamó filosófica y moral. Usted sabe que lo filosófico pues viene, ¿verdad?, primero del razonamiento, del conocimiento, de descubrir verdades. La moral, que tiene que ver también con los valores, y en ella pues se está buscando el cómo alcanzar algo perfecto, es el deseo del autor. La poesía amorosa de Valdés es sensual y ligera, presenta como personajes poéticos a pastorcillos que gozan con inocencia de una naturaleza amable y acogedora, sin el dramatismo doliente y melancólico de los poetas del Renacimiento. Esto es lo que nos dice la Separata también, ¿verdad?, sobre la poesía de Juan Meléndez Valdés. Él utiliza muchas metáforas, muchos epítetos, o sea, para demostrar, aclarar las cualidades de los personajes. Y en el teatro, chicos, usted recuerda que el teatro de máximo esplendor pues se vio en el barroco con Lope de Vega. Durante el siglo XVIII también se mantiene, ¿verdad?, este teatro vivo gracias al barroco y a la popularidad que tuvo en su momento, que hasta el día de ahora pues todavía, ¿verdad?, se siguen leyendo obras dramáticas de interés. Dentro de los autores de mayor renombre se encuentra Leandro Fernández de Moratín. Él es el escritor de la obra literaria El sí de las niñas, ¿verdad? Usted recordará, les dije también que cuando pudieran la fueran leyendo para poder comentar de ella. Leandro Fernández de Moratín, pues él viajó por toda Europa, tuvo mucho apoyo del poder de su época, escribió 5 comedias y en ellas pues mostraba esos ideales de reformismo dentro de la sociedad del siglo XVIII.
del teatro de Leandro Fernández de Moratín se caracteriza porque es un teatro en prosa, o sea que se escribe como que lo estuviera él comunicando en una carta, escribiendo una leyenda o un cuento. La intención es didáctica porque quiere dejar una enseñanza sobre las costumbres que habían en la época y que las nuevas generaciones lo vayan leyendo, vayan conociendo también. Los personajes son de clases medias y no se guían por el código del honor. Siguen las reglas de las 3 unidades, la unidad de acción, de tiempo y de lugar, ¿verdad? Una de las obras literarias más célebres de Leandro Fernández de Moratín es El Cid de las niñas. ¿De qué trata esta obra? Pues de una jovencita de 16 años que se va a casar con un señor mucho mayor que ella, ¿verdad? Pero ella lo hace por complacer a su mamá, porque la que quería casarla con él era su madre. Entonces ella está destinada a decir sí, ¿verdad? Por eso se llama El Cid de las niñas. Con ese sí se puede ver ese cuadro de costumbre que nos está presentando Leandro Fernández de Moratín, donde pues hay intenciones, ¿verdad? Intenciones didácticas, un teatro en prosa, los personajes son de clases medias, la regla de las 3 unidades que se sigue repitiendo y reforzando. El Cid de las niñas, como les decía, esta obra literaria entre estos dos personajes, pero resulta que don Diego, pues después, ¿verdad? Se da cuenta que Paquita, de quien estaba enamorada, en realidad era de su sobrino, pero no sabían que era su sobrino hasta ese momento porque él se presentó con Paquita como don Félix. Y están todos pues emocionados, ¿verdad? Por esa parte, pero también a ella le asusta mucho el hecho de que tiene que cumplir con lo que su madre le ha concedido. En esta obra literaria se hace una crítica, ¿verdad? Una crítica hacia la libertad de los jóvenes que no podían elegir con quién contraían matrimonio en ese momento. Dentro de del teatro, de la ilustración, vamos a utilizar, ¿verdad? Mucho, o ver, mejor dicho, mucho que se hace referencia a la educación de los jóvenes, que debe favorecer la sinceridad y no una sumisión hipócrita. O sea, toda la juventud de la época tenía que velar y mejorar en algunos aspectos para poder apoyar, ¿verdad?, a la sociedad. Se hace una crítica a los matrimonios concertados por interés, que eran muy frecuentes en la época, así como les comenté de doña Francisca con don Diego. El estilo de este tipo de obras pues también tiene que ver con la libertad, ¿verdad? Y nos dice que sin lo que no puede haber felicidad individual ni colectiva. El argumento de la obra, la familia protagoniza el conflicto y funciona como una metáfora de la sociedad española, y en efecto así es, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a la prosa, chicos, les voy a compartir un video corto de un fragmento de la obra literaria El Cid de las niñas, para que vayamos conociendo un poquito más. Prestemos atención a la escena, por favor. Alcanzo la causa de tanto retiro. Pues hay más en esto que el haber venido usted acompañando a doña Irene hasta Guadalajara para sacar a la niña del convento y volvernos con ellas a Madrid. Sí, hombre, sí. Hay algo más, aunque tú no lo veas. Ah, adelante. Hay algo. Bueno, ello tú no vas a tardar en saberlo. Mira, Simón, por Dios te lo pido que no se lo descubras a nadie.
Ya has visto que hemos sacado a esa niña del convento y que nos la llevamos a Madrid. Sí, sí, señor. Bueno, pues vuelvo a recomendarte que no lo descubras a nadie. Bien está, señor. Jamás he gustado de chismes. Lo sé, Simón. Por eso quiero fiarme de ti. Yo, la verdad, no había visto nunca a la tal doña Paquita. No obstante, y mediante la amistad con su madre, había tenido cumplida información. Había leído muchas de sus cartas, algunas de las de su tía monja con la que ha vivido en Guadalajara. En fin, que he tenido cuanta información pudiera precisar. Ahora ya he logrado verla. La he observado con detenimiento durante todos estos pocos días y, la verdad, cuantos elogios me hicieron de ella se quedaron escasos. Bien es cierto que es muy linda. Sí, muy linda y muy hacendosa y sobre todo aquel candor, aquella inocencia y talento. Sí, señor, talento, porque tiene talento. Bueno, pues, para acabar de informarte... No hace falta decírmelo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya lo adivino y es una excelente idea. ¿Qué dices? ¡Excelente! Bueno, pero... ¿De manera que enseguida has adivinado que...? Pues no es claro. Vaya. Y dígole usted que me parece muy buena boda. ¡Buena! Sí, sí, señor. Lo tengo bien mirado y me parece cosa muy acertada. Seguro que sí. Por eso, quiero que absolutamente no se entere nadie hasta que esté hecho. Y en eso hace usted muy bien. Porque no todos opinan de la misma manera. No faltaría quien murmurase, quien dijera que era una locura, que... ¡Locura! Buena locura con una chica como esa, ¿eh? ¿Sabes tú? Pero ella es pobre, ¿eh? Claro que yo no he buscado dineros. ¿Qué dineros tengo? He buscado recogimiento, modestia, virtud. Sí, señor. Eso es lo principal. Y sobre todo, que lo que usted tiene, ¿para quién ha de ser? Dices bien. ¿Sabes tú lo que vale una mujer aprovechada, hacendosa, que sabe cuidar la casa, economizar, ocuparse de todo? Ay, tendré quien me asista con amor y fidelidad. Viviremos como unos santos y... deja que hablen y que murmuren. Pues si es a gusto de los dos, ¿qué pueden decir? Sí, yo ya sé lo que van a decir. Dirán que la boda es desigual, que si no hay proporción en la edad... Vamos, que la diferencia no me parece a mí tan notable. Total, 7 u 8 años a lo más. ¿Pero qué hablas de 7 u 8 años? Ella ha cumplido 16 pocos meses ha. Sí, bien, ¿y qué? Hombre, pues que yo, aunque gracias a Dios estoy robusto, mis buenos años no hay quien me los quite. Pero es que yo no hablo de eso. Pues ¿de qué hablas entonces? Yo decía... Vamos a ver. O usted no se explica del todo, o yo le entiendo al revés. Esa doña Paquita, ¿con quién se casa? Conmigo. ¿Con usted? Sí, conmigo. Medrados quedamos. Pues ¿qué? Vamos, ¿qué? Y pensaba yo haber adivinado. ¿Pero qué creías? ¿Para quién juzgabas que la destinaba yo? Para don Carlos, su sobrino de usted, un hombre de talento, instruido, excelente soldado, amabilísimo por todas sus circunstancias. Para ese juzgué que se destinaba a la tal niña. Pues no, señor. Pues bien está. Pues mire usted qué idea. Para el otro la iba a reservar yo. No, señor. Que estudie sus matemáticas. No, si ya las estudia. O por mejor decir, ya las enseña. Bueno, que se haga un hombre de valor. ¿Valor? Pero pide usted valor a un oficial que en la última guerra, con muy pocos hombres que le siguieron, tomó 2 baterías, clavó los cañones, hizo no sé cuántos prisioneros y volvió al campo de batalla lleno de heridas y cubierto de sangre. ¡Ja! Bien satisfecho estaba usted entonces del valor de su sobrino. Y más de 4 veces. ¿Le he visto a usted llorar de alegría cuando el rey le premió con el grado de teniente coronel y una cruz de Alcántara? Sí, eso es verdad. Todo eso es cierto, pero ahora no viene a cuento. Yo soy el que se casa. No,
Claro, si está usted seguro de que ella le quiere, si no encuentra usted que la mayoría de edad, la diferencia es excesiva, si su elección es libre... ¿Y por qué no había de serlo? Todos cuantos la conocen me han informado de que jamás se advirtió en esa criatura la más remota inclinación hacia ninguno de los pocos hombres que conoció en aquel encierro. Bordar, coser, leer libros devotos, oír misa, correr por la huerta detrás de las mariposas o echar agua en los agujeritos de las hormigas. Estas han sido su diversión y sus ocupaciones. ¿Qué dices? ¿Yo? Yo nada, señor. Yo confío en Dios en que esto no ha de salir mal. Bueno, muy bien. En el fragmento que hemos visto a través de la película, porque hay una película basada en el libro, ¿verdad? Podemos evidenciar la primera escena donde están pues en un hospedaje, ¿verdad? En Alcalá de Henares, y ahí en la posada de Alcalá de Henares se encuentra Simón y se encuentra don Diego y están platicando sobre el matrimonio. Y Simón pues cuestiona, ¿verdad?, que cómo es posible que él se va a casar con una jovencita si él ya es un señor mayor de 50 años y ella apenas 16. Entonces en la trama nosotros podemos ver en esta obra literaria que se da esa crítica de los matrimonios concertados entre una joven para casarse con un anciano, quien era pues adinerado, ¿verdad? Era un tema muy recurrente que nosotros vamos a ver dentro de la ilustración. El sí de las niñas representa eso. Al final de la obra literaria, pues vemos que don Diego se da cuenta que en realidad Francisca conocía a su sobrino, pero este sobrino, don Carlos, se había presentado a Francisca como don Félix, y por ello pues al inicio no concordaban, ¿verdad?, en los nombres, pero después descubren toda la verdad. Usted pudo escuchar que ella estuvo en el convento, pero no para hacerse religiosa, sino estudiando. Ahí estaba ella internada para sus estudios. Al final don Diego encuentra una carta donde se está declarando el amor y él pues acepta, ¿verdad? Acepta que su sobrino se case con Paquita y él pues dice que prefiere perder una esposa y quiere ganar una hija. Entonces la historia termina de una manera muy bonita, ¿verdad? El amor triunfa y Paquita pues se queda con Carlos, que es su amor con don Carlos. Bueno, ahora pasamos al siguiente género, que es el narrativo. Dentro de él tenemos la prosa. La prosa de ficción, como su palabra lo dice, ya lo habíamos visto también antes en el Renacimiento, pues era aquellas que venían, ¿verdad?, a contarnos, a recrearnos ese mundo lleno de imaginación, lleno de aspectos ficticios. Esos relatos en la ilustración era un vehículo para nuevas ideas, o sea, para transportar esas nuevas ideas que venían surgiendo. Tenemos autores como Diego de Torres Villarroel, por ejemplo, ¿verdad?, que escribe muchas obras que imita también el estilo de Francisco de Quevedo. Tenemos a José Francisco de Isla, escribe la historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Sotes, que es una novela que está dirigida a todos aquellos predicadores que hacen de la palabra de Dios un negocio, ¿verdad? También está José Cadalso, quien escribe Cartas Marruecas. Estas cartas pues es una sátira de las costumbres de la época, donde la sociedad de España va desarrollando, ¿verdad? Y el hilo conductor de estas cartas es que Gacel, quien es un viajero marroquí, escribe a su amigo Nuño todo lo que está pasando, y ahí se están comunicando ellos a través de estas cartas. Luego podemos ver, ¿verdad?, que aquí al final de la separata nos dice que hay que leer unas líneas, ¿verdad?, de José Cadalso, donde satiriza
el aspecto del contexto histórico. Y dice así: todo lo dicho es poco en comparación de la vanidad de un hidalgo de aldea. Este se pasea majestuosamente en la triste plaza de su pobre lugar, embozado en su mala capa, contemplando el escudo de armas que cubre la puerta de su casa medio caída, y dando gracias a la providencia divina de haberle hecho don fulano de tal. No se quitará el sombrero, aunque lo pudiera hacer sin embarazarse. No saludará al forastero que llegue al mesón, aunque sea el general de la provincia o el presidente del primer tribunal de ella. Lo más que se digna hacer es preguntar si el forastero es de casa solar conocida al fuero de Castilla, qué escudo es el de sus armas y si tiene parientes conocidos en aquellas cercanías. José Cadalso pues escribe también otras obras literarias como Noches Lúgubres, ¿verdad? Que hace referencia a esa manifestación negativa que él veía en el siglo de las luces, y los temas que muestra son relacionados a la muerte, al dolor, a la pasión, a la tristeza. Luego tenemos la prosa didáctica, que como la palabra lo dice, pues quiere dejar una enseñanza, y es a través del ensayo que nos convierte, ¿verdad?, en presentadores, en espectadores de este tipo de literatura. Los autores de la Ilustración en prosa se dedicaron a difundir la nueva mentalidad y los nuevos conocimientos que aparecieron en ese momento. ¿Cuál era la finalidad de ellos? Pues dejar una enseñanza de todo lo que estaba pasando, de todo lo novedoso, y así pues las personas del momento, de la época, no cayeran en ignorancia o superstición. Uno de los máximos representantes es Fray Benito Jerónimo Feijoo, ¿verdad?, quien fue el divulgador científico, pero en términos sencillos y amenos. Y también está Gaspar Melchor de Jovellanos. Él fue el modelo de pensador ilustrado, o sea, todos le querían seguir a él. Es un hombre de leyes, fue, ¿verdad?, también ejerció cargos públicos y actuó en diversas ocasiones como asesor de los ministros. Dentro de las obras más célebres de Gaspar Melchor de Jovellanos se encuentran la Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas, el Informe sobre la ley agraria y la Memoria sobre educación pública. Dentro de los ensayos de Gaspar Melchor de Jovellanos vamos a encontrar, ¿verdad?, que él escribe de manera elegante, pero claro, todo lo que quiere dar a conocer. Propone algunas medidas para cómo poder hacer una mejora en el sector económico de España del momento, y así poder reformar todo aquello que tenía que ver con la educación y las costumbres de la época. Acá pues podemos ver cómo, ¿verdad?, o cómo se representaba la lírica, la prosa y el teatro dentro de la literatura del siglo de las luces. Bueno, chicos, espero que con este aporte hayamos comprendido, ¿verdad?, cómo era la Ilustración, esa etapa muy importante de la vida, donde se da a conocer las nuevas invenciones, se da a conocer todo lo característico que es con respecto a lo que estaba naciendo en el momento. Ahora pues les invito a que después de haber terminado su cuadrito resumen en el cuaderno manuscrito, en estos 5 minutos que quedan, lo suban a la plataforma, por favor, y recuerde subirlo, ¿verdad?, correctamente. Si usted tiene algún problema, tiene que informar, avise, y con gusto nosotros le podemos proporcionar apoyo. Bueno, muchas felicidades, chicos. Sé que han hecho un gran trabajo durante estos periodos. Si no llegamos a 100%, ¿verdad?, pero usted se debe de evaluar. Yo confío en ustedes y sé que día con día vamos a ir progresando. Bueno, los dejo, que pasen
un feliz día, muchas bendiciones para todos.